Pues, por muchas o distintas razones, todos tenemos algo guardado que dejó de funcionar, ¿no? Y ahí lo tenemos, ya sea en un cajón, en una caja, en un cuarto, en un espacio, pero tenemos nuestro cajón de los tiliches, ¿no? Nuestro cajón de cosas que ya no funcionan, pero esperamos en algún día que funcionen solas, ¿no? Porque quizás nunca las llevemos a arreglar, ¿no? Pero también puedes encontrar cosas que quizás ya ni te acordabas que tenías, ¿no? Pues como bien dijeron, puedes encontrarte un reloj que ya ni da la hora, que está estrellado, que ya ni hay refacciones o que lo que sea, pero ahí lo tienes, ¿no? Puedes conservar una lámpara que no tiene ni pila, ¿no? Pero la conservas para las emergencias, ¿no? Para cuando haya huracanes, sacas tu lámpara descompuesta, ¿no? O puedes tener justo un teléfono que ya no hay refacciones, que ya no hay fundas, que ya no hay nada, y ahí lo tienes. O peor aún, puedes tener el cargador de un teléfono que ya ni carga ningún teléfono, ¿no? O sea, de esos de palito que conectabas antes, ¿no? Entonces, o sí, como ya decían, algún aparato electrodoméstico que en algún momento fue muy útil y que ahora simplemente ocupa espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque te esperas que en algún punto lo vas a arreglar, va a poder funcionar, pero la realidad de todas estas cosas es que no dejaron de ser lo que eran, ¿no? No dejaron de ser lo que eran porque ya no funciona. Un reloj sigue siendo un reloj, una lámpara sigue siendo una lámpara, el cargador sigue siendo un cargador, el teléfono sigue siendo un teléfono, ¿no? O sea, aunque ya no funcionen, sigue siendo lo que son. Existen, pero están fuera de funcionamiento, ¿no? Ya no están funcionando. Y la Biblia nos enseña que lo mismo puede suceder con nuestra vida espiritual, ¿no? Así como esas cosas dejan de funcionar, lo mismo con nuestra vida espiritual. Hay creyentes, hay cristianos que llevan mucho tiempo yendo a la iglesia, se llaman cristianos, ¿no? Siguen viniendo, cantando, levantando las manos, pero poco a poco dejaron de funcionar, dejaron de cumplir el propósito por el cual Dios los había diseñado, ¿no? Entonces se vuelven un objeto más en un cajón llamado iglesia, ¿no? Y ya estamos empezando rudos, ¿verdad? Pero no va a ser así. Entonces, aunque Dios nos tenga aquí, pues no quiere, significa que todos estemos cumpliendo una función, ¿verdad? Y no porque Dios nos haya rechazado o porque Dios haya dicho, no, ya no quiero que sean mis hijos, ¿no? Ya no me gustaron, los desheredo y ya, no van a ser parte de mi familia. No, porque Dios no va a hacer nunca eso con nosotros, pero nosotros sí dejamos de funcionar conforme al diseño que Dios nos dio. Por eso el día de hoy estaremos iniciando una serie, ¿no? Que se llama Fuera de Funcionamiento. Y en las próximas semanas veremos en la Biblia cómo Dios pone distintos ejemplos, distintas imágenes para describir exactamente esto. Personas que conservan una apariencia, pero han perdido su función, pero han perdido su propósito. Y esta serie justo no se trata de señalarnos y decir, tú ya no sirves, tú tampoco, tú ya no funcionas, tú esto, tú aquello, pero sí nos va a ayudar a tratar temas que hemos venido hablando semanas anteriores, cosas muy comunes, cosas que pasamos por alto, como la comodidad, la tibieza, la costumbre, porque eso puede llevarnos a dejar de vivir el propósito que Dios ha tenido para nosotros. Entonces, ahora quiero empezar ya el mensaje diciendo que todos nosotros, o para la mayoría de nosotros, es importante estar presentes en los momentos de aquellos a quienes amamos, ¿no? Que si tu hija va a tener un bailable o tu hijo va a tener un bailable, aunque no sepa bailar, va a ser importante que vayas a verlo, ¿sí o no? Que lo veas y le grites y le digas y llores diciéndole que es el mejor bailarín, ¿no? Es importante que si va a tener un concurso, una exposición, un examen, cualquier cosa, estemos presentes. Lo mismo para nosotros. Obviamente, para nosotros era importante que en esas situaciones alguien de los que amamos estuviera para echarnos porras, para vernos y para decirnos, bien, buen trabajo, bien hecho, ¿no? Fuiste el mejor, lo hiciste increíble,
y echarnos porras, ¿no? También es importante que si hay una gran celebración, ¿no? Por ejemplo, el aniversario de la iglesia, ¿no? Es importante estar en la foto, ¿no? ¿Por qué? Porque es el gran recuerdo que durará por la eternidad. Yo fui la primer generación de Mundo de Fe Mérida, ¿no? Yo puse el primer tabique, yo ahí estaba, ¿no? Para que 30 años después tú puedas decir, yo estuve presente cuando se fundó la iglesia, ¿no? Yo estuve presente cuando nació el primer bebé de Mundo de Fe Mérida, ¿no? Entonces, queremos estar en la foto y también es importante que si haces un cumpleaños, esté presente las personas que amas, las personas que te importan. Muchas veces si alguien te invita a un lugar, quizás no tienes las ganas de ir, quizás no tienes la emoción de ir. Te invitan, oye, ¿qué voy a hacer? No sé qué, y tú. En lugar de que te alegres, sí, claro, ahí voy a estar, ¿no? Y tú por dentro, ay, qué flojera, no manches, no quiero, no tengo ganas, no, qué hueva. Y empezamos a pensar muchas cosas, pero te esfuerzas para lograr el famoso acto de presencia, ¿verdad? Entonces, eso es llegar, que alguien te vea, saludar al cumpleañero, al festejado, a la mamá, al abuelito, al que te invitó a la fiesta, y después de eso, desaparecer, ¿sí o no? ¿Todos lo han aplicado alguna vez? ¿O soy el único aquí, no? Entonces, esa manera de actuar, tristemente, también se ha vuelto parte de la iglesia. Como ya dije, hay personas que llevan años asistiendo, años cantando, se saben todas las canciones, se saben todos los mensajes, conocen todas las historias, y sin embargo, su vida espiritual dejó de funcionar hace mucho tiempo. No lo dicen, quizás ni siquiera lo notan, pero ahí está. Y el problema de esto no es que dejen de ser salvos, no es que dejen de ser hijos de Dios. El problema es dejar de funcionar, es dejar de tener un propósito. Porque no es lo mismo existir que funcionar. Como ya les dije, ustedes tienen un cajón de cosas que existen, que existieron y que existían, ¿no? Y que ahora ya no funcionan. Quizás lo que en su momento fue lo más moderno, hoy es una chatarra que tienes guardada en un lugar, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser salvo que cumplir con el propósito al que fuimos llamados. Tu salvación ya la tienes, pero de eso a que estés cumpliendo un propósito es completamente diferente. Esto significa que ser salvo no quiere decir que seas útil, ¿no? Entonces, ¿por qué no se lo dices a alguien que tienes al lado? Que seas salvo no te hace útil. Se sintió feo decirlo, ¿verdad? Yo sé que se sintió feo, hasta yo me estoy sintiendo feo de decirles esto, pero es la verdad, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, que seamos salvos no significa que seamos útiles y que estemos cumpliendo con la función que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a leer el primer versículo que es Santiago 4:17. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces, aquí no está hablando de los que hacen algo malo. Habla de los que saben lo que deberían de hacer y no lo hacen. Es decir, que no está hablando de las personas que no conocen de Cristo. Está hablando de los que ya conocen y aún así no hacen nada, ¿no? Y Jesús mismo da una parábola acerca de este tema que está en Mateo 21. Vamos a leerla. Dice, pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Entonces dice esta historia, que el primero respondió mal, pero hizo lo correcto, ¿no? No quiero, pero dijo, bueno, sí voy a ir, y fue, ¿no? El segundo respondió perfectamente, hasta con respeto, sí, señor, sí, lo haré, ¿no? Y no fue. Entonces, así como este ejemplo, la iglesia está llena de personas que actúan como el segundo hijo. Hablan acerca de arrepentirse, entienden acerca del arrepentimiento,
pero no se arrepienten. Hablan de creer en Dios, pero no creen cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay situaciones difíciles. Piensan que es correcto someterse a Dios, pero no se han sometido ni a su esposa, ¿no? Ni a su mamá, ni a ellos mismos. O dicen que es tiempo de buscar a Dios, pero no lo buscan. ¿Qué significa esto? Que todo termina solamente en promesas. Y el punto de la parábola es muy claro. Lo importante es cumplir con la función que Dios te ha dado y no decir las palabras correctas. Porque qué bonito es decir todo, sí, claro que sí, con gusto, ahí estaré y no estar, ¿no? Qué padre es hacer a lo mejor un plan, un esto, y pedir a todos que lleguen y al final no llega nadie, ¿no? Y entonces, pues obviamente es un dolor para los que están, ¿no? Y con base en esta palabra, quiero entrar a unos cuantos puntos acerca de este mensaje y el primero de ellos es que cada uno de nosotros fuimos diseñados con un propósito específico. Para entender qué significa estar fuera de función, primero necesitamos conocer cuál es nuestra función, para qué fuimos diseñados, ¿no? Tú no puedes saber si estás funcionando bien o mal si no entiendes cuál es tu funcionamiento. Entonces vamos a leer Efesios 2:10. Dice, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Y este mismo versículo en otras versiones traducen la primera parte como somos la obra maestra de Dios. Y esta definición me encanta porque no está hablando que somos un producto genérico hecho en serie, ¿no? No significa que somos millones de lo mismo, somos millones de personas igual, sino que dentro de toda la población del mundo, todos, absolutamente todos, somos diferentes. Eso significa y es asombroso que no hay nadie idéntico a ti, no hay nadie que vaya a poder hacer lo que tú haces, no hay nadie que piense como tú piensas. Y por eso cuando dice obra maestra es maravilloso analizarlo, porque una obra maestra no es algo que surge de un momento a otro, no es una casualidad, ¿no? Todas estas obras muy famosas no fue algo que de repente el pintor aventó pintura y le echó así, lo dejó caer y amarró una cubeta en un hilo y la aventó así, ¿no? Puso la pintura en el suelo para que el chorro de pintura caiga y se formó la Mona Lisa, ¿no? Se formó un cuadro espectacular. Claro que no. Todas las obras maestras, la que sea, tienen intención, tienen un diseño y tienen un propósito. Yo les he dicho que yo, a pesar de que he conocido algunos museos y he tenido la oportunidad de ver obras importantes, yo no soy conocedor, ¿no? O sea, yo llego, veo un cuadro y digo, ah, sí, se ve real, y me voy, ¿no? Se ve bonito, la Mona Lisa, ah, sí, está chida, y me voy, ¿no? Y veo gente que se queda 3 horas, 4 horas analizando, diciendo, es que si ves los ojos puede transmitir la tristeza que ella estaba sintiendo y su ceño fruncido refleja la soledad, el vacío. Y yo lo veo y digo, ¿dónde? ¿No? O sea, ¿dónde está eso? O sea, claro que no, ¿no? Pero obviamente no lo puedo entender, ¿no? Hay gente que lo entiende. Y a lo que voy es que obviamente el propósito del cuadro solo lo vas a ver el autor. Solo vas a ver si de verdad todo lo que se dice de esa pintura era lo que quería dar a entender o no, ¿no? Para todos los demás es mera suposición. Entonces, para cada uno de nosotros, Dios no nos salvó para que simplemente ocupemos un lugar, para que solamente nos sentemos y seamos parte de algo. Dios nos diseñó con obras específicas que solo cada uno de nosotros puede cumplir. Solamente yo puedo hacer lo que Dios me ha dicho, solamente ella puede hacer lo que Dios le ha dicho, solamente cada uno de ustedes puede hacer lo que Dios les ha pedido. Entonces, cuando uno entiende esto, va a cambiar completamente la forma en la que vemos nuestra salvación. Porque Dios no nos ha hecho salvos solamente para evitarnos el castigo que merecemos. Nos salva para hacer algo a través de nosotros y con nosotros. Entonces, nuestra salvación no solamente es evitar
nuestra muerte. Es darte un propósito que cumplir y darte algo que solo tú puedes hacer y nadie más. Eso significa que la salvación no es el destino final. Ser salvos no es nuestro punto final. Al contrario, es el punto de inicio de una vida con propósito. Entonces, una vez que nosotros hemos sido salvos, no se acabó tu historia. Ahí apenas está comenzando porque apenas vas a descubrir tu propósito. Y en este versículo Pablo nos dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que caminemos en ella. Entonces, eso significa que tú no andas por la vida improvisando. Dios nunca improvisa en tu vida. No es que de repente se te ocurrió algo y chin, ya lo hiciste, ¿no? Dios ya tenía un propósito para ti y de una forma u otra, te tardes 1, 2, 3, 40 años, vas a terminar cumpliendo tu propósito. Obviamente dependerá de cada uno de nosotros si quiere que sea una semana o un siglo, ¿no? Entonces, desde antes de nacer ya tenías un propósito. Punto número 2 es, puedes conservar la apariencia y perder tu función, ¿no? Lo decía al comienzo. Existir no es lo mismo que funcionar. Un teléfono sin batería arrumbado en el rincón de tu cajón sigue siendo un teléfono. Una guitarra desafinada y sin cuerdas sigue siendo una guitarra. Ahora quiero ponerles otros ejemplos, ¿no? Esto es, que es una libreta, ¿no? Un cuaderno. Pero también puede ser un abanico, ¿no? Y funciona, me echa aire. No está muy chiquito, pero es un abaniquito, ¿no? Entonces los puedo prestar. También esta misma libreta puede ser un poderoso jet de combate. ¡Ay! Esta misma libreta puede ser una piedra, ¿no? Esta misma libreta puede ser una manzana, ¿no? Esta misma libreta, ¿de qué le ven forma? ¿De globo? De pelota, ándale, pues una pelota de golf, ¿no? Y ahora puede ser basura, ¿no? Pero también esta misma libreta, si yo le doy otra forma, ¿no? Puede ser un folder para guardar mis recibos del agua, ¿no? ¿Sí o no? También si lo pegara en la pared podría ser un cuadro, raro, distinto, diferente, ¿no? Pero va a tener distintas funciones. A lo que voy es que puede tener la apariencia de muchas cosas, pero ninguna es su función. ¿Estamos de acuerdo? Puedo darle la función de un ventilador si yo quiero, ¿no? Echarme aire con él, pero no es su función. Entonces, todos estos ejemplos, ninguno cumple correctamente con lo que fue diseñado. Yo puedo darle distintas apariencias, pero ninguna va a ser para lo que fue diseñado. Y eso mismo ocurre con los cristianos. Puedes seguir asistiendo, puedes seguir sirviendo, puedes seguir siendo parte de la iglesia y haber perdido tu función verdadera, haber perdido aquella función que te hace estar vivo espiritualmente. Y eso es estar fuera de función, de funcionamiento. No significa, nuevamente, que has perdido tu salvación, porque la salvación depende de Cristo. Lo que Él hizo es permanente, es irrevocable, pero la funcionalidad depende de nosotros, de si vivimos o no conforme al propósito que fuimos diseñados. ¿Qué quiere decir esto? Que un cristiano fuera de función no pierde el cielo, pierde su propósito. Y ahora, ¿qué es el propósito? El propósito es lo que hace
que nuestra vida valga la pena. ¿Cuántas personas no han conocido que se toman una mala decisión como suicidarse, ¿no? Y muchas de esas personas se suicidan porque no tienen nada por lo que vivir, porque creen que su vida ya no vale la pena, porque creen que sus problemas son todo, porque creen que nadie los quiere, que nadie los valora, que nadie no sé qué, ¿no? Incluso puede haber personas en la misma iglesia que lo han pensado, ¿no? Pero eso es porque han perdido el propósito que tienen, ¿no? Porque no conocen su propósito. Cuando una persona da por terminada su vida es porque cree que su vida ya se terminó. Cuando no han entendido que su propósito es algo para la eternidad, siempre vas a tener algo que hacer. Y el último punto es, Dios quiere creyentes útiles, no solo presentes. Vamos a leer 2 de Timoteo 2. Dice, en una casa grande no solo hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Unos son para ocasiones especiales y otros son para el uso diario. Si te mantienes limpio, serás como una vasija para ocasiones especiales, apartada y útil para el Señor, separada para usarse en toda buena obra. Entonces, observa lo que dice este versículo. No está diciendo que hay utensilios que pertenecen a la casa y utensilios que no son parte de la casa. Está diciendo que todos son parte de un mismo lugar. Eso significa que todos estamos dentro. La diferencia, ¿cuál es? La utilidad. Que hay unos que usas pues para darle de comer a las visitas, ¿no? Y otros en los que comes tú. Obviamente, si son como yo, cuando comemos nosotros, comemos en los de plástico manchados de salsa impregnada, que no se le quita ya con nada, ¿no? Rayados y cortados por el cuchillo, ¿no? Pero cuando vienen las visitas, sacas la vajilla, ¿no? O sea, y les das los de porcelana, ¿no? Tú puedes tomar tu agua en un vaso de alpura, ¿no? De litro, ¿no? Y sacas tu hielo congelado en esos mismos vasos, ¿no? Pero cuando llega la visita les das los vasos de vidrio, ¿no? Y sobre todo si no hay confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque es de uso honroso, como dice este versículo, ¿verdad? Pero entonces la diferencia no es que pertenezcas o no. La diferencia está en la utilidad que tienes en esta casa, ¿no? Eso significa que Dios no busca personas que simplemente llenen un lugar en su casa, busca personas apartadas y útiles para ser usadas por Él. Entonces, una vasija de oro guardada, sucia y fuera de uso es menos útil que una vasija de barro limpia para ser usada, ¿no? O sea, de nada te sirve verte muy bonito y no ser útil. Mejor ser un plato desechable que me usen cada semana, ¿no? Ser el de porcelana que está guardado en cajas, quién sabe en dónde, esperando que alguien lo llegue para ser usado, ¿no? Entonces, cuando uno deja de funcionar espiritualmente, no es una cuestión de talento ni de dones, es una cuestión de disponibilidad, ¿no? Entonces, cuando uno deja de ser útil es por disponibilidad, no porque Dios te haya quitado lo que ya te dio, no porque ya no tengas talento, no porque ya no tengas dones, es una cuestión de que estés o no estés disponible. Por eso es importante entender que hay una diferencia entre asistir y aportar. Hay una diferencia entre exigir, ¿no? Y servir. Es muy fácil llegar y decir, esa pared lleva 4 semanas así y el pastor no la termina, ¿no? Pero nadie me ha dicho, ¿qué onda? ¿Cuándo la terminamos? ¿No? Entonces, ven qué fácil es poner un ejemplo de la vida diaria, de lo real. Entonces, es muy difícil ocupar un lugar, y es muy fácil ocupar un lugar, pero es muy difícil cumplir un propósito, ¿no? Y por eso Dios quiere que nuestra vida esté disponible para su uso. Y volvemos a leer el versículo del comienzo, Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Podríamos decir este versículo de otra forma también. El que no conoce su función y no la hace, peca, falla.
se equivoca. Generalmente pensamos en el pecado como hacer lo malo, ¿no? Emborracharte, drogarte, ser infiel, mentir, robar, todo eso. Pero este versículo amplía nuestra perspectiva. También pecamos cuando no hacemos nada. También pecamos cuando te quedas solo viendo, cuando te quedas sentado, pensando, viendo la vida pasar. Cuando dejamos de hacer aquello para lo que fuimos llamados, también pecamos. Podemos conocer la verdad y no vivirla. Podemos conocer nuestro llamado y nunca responder. Podemos tener dones y nunca usarlos. Podemos tener oportunidades y dejarlas pasar. Y todo eso también es estar fuera de funcionamiento. Por eso este mensaje, normalmente siempre hablo acerca de lo bueno que es Dios, lo grande que es Dios, lo amoroso que es Dios, lo paciente que es Dios. Pero también es importante que podamos entender que no podemos dejar de funcionar, porque no es bíblico, no es cristiano, no es algo que Dios espera de nosotros. Por eso, para las siguientes semanas de esta serie vamos a estar hablando de distintos ejemplos para describir a personas cristianos como nosotros que dejaron de funcionar. Y cada ejemplo no va a ser solamente una ilustración, no va a ser como una imaginación, sino son advertencias para cambiar nuestra manera de vivir, pero sobre todo son una invitación a cumplir con nuestra función. Entonces, ya para terminar, quiero que entiendan que Dios nunca pensó nuestra vida como que tú tuvieras que sobrevivir espiritualmente, que tú apenas pudieras con tus cargas, ¿no? Dios nunca pensó una vida para nosotras, nosotras, todos aquí, ¿no? Nunca pensó que nuestra vida fuera como para conformarnos, como para decir, es la vida que me tocó vivir, ¿no? Es lo que me toca, ¿no? Dios nunca pensó en que su familia viviera de esa manera, ¿no? Pues ya me tengo que conformar, ¿no? Y hasta nos ponemos bíblicos, pues es lo que Dios quiere, ¿no? Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Y entonces adaptamos una postura de sobrevivir, supervivencia, ¿no? Pero al contrario de eso, Dios nos ha diseñado a todos nosotros para reflejar su gloria, para reflejar lo que Él es. Eso significa que nosotros fuimos diseñados y tenemos la función de dar fruto, de bendecir, de transformar el ambiente, de cumplir lo que Dios te pida. Y cuando cada uno de nosotros deja de cumplir el propósito por el cual fuimos creados, esto es importante y quiero que lo recuerden y lo aprendan, ¿no? Cuando cada uno de nosotros dejamos de cumplir el propósito por el que fuimos creados, las otras personas dejan de recibir aquello que Dios quería entregar a través de ti. Entonces, cuando tú dejas de hacer lo que tenías que hacer, John se queda sin recibir lo que Dios quería darle a través de ti. La pastora, yo, J-Lo, César, todos, cuando tú no haces lo que tienes que hacer, le quitas la oportunidad a alguien más de recibir lo que Dios quería darle a través de ti. Entonces, hoy la pregunta para todos nosotros no es ¿cuánto tiempo llevan en la iglesia? ¿Cuántos años tiene que conocen de Cristo? Hoy la pregunta es, ¿estamos funcionando aún? ¿Eres funcional? ¿No? Pensando en un ejemplo, un teléfono de hace 10 años. Era la innovación, lo mejor, lo más nuevo. Ahora no sirve para nada, ¿no? Es difícil encontrar un teléfono de quizás más de 10 años que funcione. ¿Por qué? Porque nunca se actualizaron, se renovaron, ya no, su capacidad no dio para más, ¿no? Pero en nuestro caso no somos un teléfono, somos personas creadas por Dios que nos podemos renovar constantemente. Es decir, que lo que hicimos hace 10 años te funcionó, qué bueno, ahora ya no funciona, renuévate, ahora cambia. ¿No? Lo que Dios hizo en ti hace 40 años, qué padre que Dios haga algo nuevo ahora, ¿no? Entonces,
Este mensaje es una invitación para que volvamos al diseño original de Dios. No es un mensaje para condenarnos, sino para restaurar aquellas cosas que dejaron de funcionar y convertirnos, como decía el versículo, en instrumentos útiles en las manos de Dios. Entonces, dile al que tienes a tu lado, y con esto nos despedimos. Dios no te diseñó para hacer acto de presencia. No los escucho. A las dos, exacto. Si estás en medio, dile a las dos. Dios no te diseñó para hacer acto de presencia, te diseñó para funcionar. Y pícala, así pícalo. Dios te diseñó para funcionar. Muy bien. Pues vamos a terminar este tiempo poniéndonos de pie. Y a lo largo de las siguientes semanas, cada mensaje va a tener un propósito, va a tener un objetivo, va a tener una tarea. Y todo esto lo vamos a estar llevando también en los grupos de conexión, las misiones, los objetivos y las funciones que cada uno va a tener. Ya tendrán más información. Pero de momento, pues pongamos en Dios nuestros corazones y pidámosle que nos ayude a funcionar, no como una apariencia, como creemos que así funcionamos mejor, sino que funcionemos como el diseño que Él nos ha dado. Señor, te damos gracias en este tiempo. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje, Señor. Hoy, Dios, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a volver al diseño que tú tenías para nosotros, Señor. Permítenos funcionar de la manera en la que tú pensaste para nosotros. Permítenos, Señor, funcionar conforme a nuestro propósito de vida, Señor. No queremos, Señor, tomar funciones o aparentar cosas que no somos, que no nos sirven y que no es lo que tú has pensado para nosotros, Dios. Déjanos únicamente, Señor, funcionar conforme al propósito, al plan, al diseño que tú has pensado para nuestra vida, Señor, y ayúdanos a permanecer, a esforzarnos, a ser constantes, Señor, a dejar de ocupar, Dios, solamente un lugar y comenzar a ser útiles para ti, Señor. Útiles para tu gloria, para tu reino, Señor, para la eternidad, Señor, para esta iglesia, Dios. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, a tener ese espíritu, Señor, ese deseo de hacer más, Señor. No solamente de ocupar un rincón, un espacio y sentirnos que pertenecemos a algo, Señor, sino, Dios, que de verdad podamos entregarte nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, Señor, lo que somos, lo que sabemos, Señor. Que cada día, Dios, podamos hacer más y mejores cosas para ti, Señor. No para jactarnos, no para presumir lo mucho que hacemos, Señor, sino porque hemos entendido que nuestra función, Señor, es hacer las buenas obras, Señor, que tú has destinado para cada uno de nosotros, Señor. Déjanos ser personas que funcionan como un medio de bendición, como un medio de esperanza, de confianza, de seguridad, Dios. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, trabajando en nosotros, Señor, pero también, Dios, funcionando todos juntos, Señor, como un mismo cuerpo, Dios. Gracias por este tiempo, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos confrontas y que así como eres un Dios de amor, Señor, un Dios de misericordia, un Dios compasivo, Señor, también eres un Dios justo, Señor, un Dios que toma, Señor, las acciones que tiene que hacer, Señor. No dejas de ser fiel, no dejas de ser bueno, Señor, aun cuando nos corriges, aun cuando nos confrontas, Señor. Ayuda a que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, estén siempre dispuestos, Señor, a agradarte y a darte toda la honra que te mereces, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y todo el honor solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.